Yo sugiero que aprovechen las preguntas. Esta plataforma permite comunicar a muchísimas personas, pero no hace interacción entre ustedes, no se van a ver, pero sí me van a ver a mí. Prácticamente como si fuera un vivo en distintas otras plataformas. ¿Cómo se comunican a través mío? A través del icono de preguntas, a mano izquierda, ¿sí? Esas preguntas solamente las voy a ver yo y luego la respondo en el momento, ¿sí? En voz alta. Veo que se siguen conectando personas. ¿Mm? Cualquier duda, inquietud, cualquier comunicación que quieran hacer conmigo, por favor a través del icono de preguntas. Para poder avanzar, les voy a pedir que me confirmen, me den un OK si se está escuchando claramente y si se ve la imagen de la presentación en forma clara. Si me dan un OK, avanzo. Ahí me están pidiendo conectarse por micrófono. No van a estar habilitados los micrófonos porque por experiencia propia, al haber tantas personas, si todos tienen habilitado el micrófono, se hace una charla muy poco práctica y se confunde bastante. Bueno, ya me han mandado varios OK, así que creo que estamos en condiciones de participar. ¿Sí? A medida que se vayan sumando personas, yo voy a ir haciendo una pausa y revisar también las preguntas. Bueno, para hablar de protección auditiva, ¿qué sucede? Si bien vamos a empezar porque esta charla en primer medida estaba enfocada a Chile, pero se suman personas de toda América. Ya me ha pasado en otras presentaciones donde había gente de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, prácticamente todo lo que es Latinoamérica. Había gente de Colombia y de México. Entonces, para estas presentaciones lo que estoy buscando es intentar de unificar todo el contenido y hacer hincapié cuando haya alguna pregunta puntual. En este caso, es muy importante identificar que a la hora de hablar de protección auditiva no podemos hablar sin decir a qué nos hacemos referencia, porque tenemos que entender en primer medida que la certificación es muy importante, porque es lo que nos establece a nosotros un estándar en los productos que nos garantizan el uso y el funcionamiento adecuado, ¿sí? Si no, si no tuviéramos ese criterio bien adoptado, cualquier fabricante podría hacer tapones u orejeras, copas, y venderlos sin ningún tipo de especificación válida, ¿sí? Técnica válida. Aquí en América básicamente tenemos dos normas de relevancia. A ver, tenemos la norma ANSI, que es americana, y tenemos la norma europea, la CE o N 351, 352. ¿Qué sucede? Que después tenemos países, como en el caso de Argentina, como en el caso de Brasil, que tienen sus propias normas, pero estas normas están basadas también en algunas de estas dos. Por eso es que las coloco. Las coloco porque son como si fueran las normas, podríamos decirle normas madres. Y las demás normas de cada país tienen o usan de referencia alguna de las dos. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo porque es también importante a la hora de basarnos, a la hora de solicitar algún respaldo en cuanto a lo que es la certificación a un fabricante. Yo trabajo en Libus, entonces amerita en este caso decir que nuestros productos tienen las dos normas, ¿sí? Porque en Argentina se utiliza la norma europea bajo IRAM, o sea, la norma se llama IRAM, pero trabaja y apunta a todo lo que es la normalización europea, y para el resto de América trabajamos con ANSI, ¿sí? Y tenemos los dos tipos de ANSI. Por el caso de Brasil, nuestra planta de fábrica de Brasil
se basa en ANSI del 2008 y en el resto de América en general se basa en ANSI del 74. Y sucede algo muy curioso con ANSI porque tenemos dos normas de 2 años y no es que una derogó la otra, sino que las dos se mantienen activas. Es algo muy curioso que no suele suceder con las leyes, ¿sí? En el caso de Europa tenemos tres, pero básicamente está a la misma protección, enfoca a la misma protección que la protección auditiva. 352 en la norma, bajo guión 1, bajo guión 2, bajo guión 3, depende del tipo de protección, si es orejera, concha, copa, depende de cada país la forma en que lo denominan, tapones o copas para cascos, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar las siglas. Resumiendo, ¿qué hacen estas normas? Nos dan o nos brindan las funciones, las definiciones, las clasificaciones, los requisitos y los métodos de ensayo, muy importantes, ¿sí? A nivel general, podemos decir que vamos a usar protección auditiva cuando estamos en un ambiente laboral con una dosis de ruido de más de 85, de igual o más 85 decibeles de ruido durante la jornada. Las jornadas laborales están establecidas por 8 horas. Es muy importante esto porque si no tenemos una medición de ruido en el ambiente, es muy difícil determinar si necesitamos o no necesitamos protección auditiva. Muchas veces tenemos un ruido muy alto, pero en un corto tiempo y que no nos puede producir ruido. O a veces tenemos un ruido muy bajo y en una jornada prolongada pasa a ser algo excesivo. Entonces, ¿cómo se estandariza? Con 85 decibeles durante 8 horas. ¿Qué sucede aquí? Que depende del país, puede que una normativa local haga que ese valor se incremente o disminuya. Es decir, les pongo un ejemplo. Aquí en Argentina es de 85 decibeles, ¿ok? Pero a mí me ha tocado en mi ciudad, a donde se fabrican muchos, digamos, hay muchas fábricas de autos, de automóviles, en una fábrica puntual, que es una fábrica de casa matriz europea, toman 82 decibeles. La norma exige 85, perfecto, pero ellos son más precavidos porque en Europa toman la mínima de 82 y entonces son un poco más precavidos a lo que pide la normativa nacional. ¿Puede suceder eso? Sí, puede suceder, pero aquí vamos a intentar hablar en forma general. Hay países que directamente ya lo tienen por normativa a 82 u 80. Ustedes me lo pueden confirmar en Chile actualmente cuál es el mínimo. Ahora, estos decibeles tienen totalmente relación con las horas de trabajo. En este gráfico tengo un modo de ejemplo para que quede como algo más gráfico de lo que estamos hablando. En una oficina, a donde tenemos computadoras, donde tenemos personas, donde se generan ruidos en el mismo ambiente, está medido y un promedio da de 50 decibeles. Y uno pareciera que en la oficina a veces no hay tanto ruido. Un tráfico urbano tenemos de 80 decibeles. Ojo con esto, porque es a modo de ejemplo. Por supuesto que hay ciertas ciudades o en las capitales que les aseguro que en el horario más alto, a donde más tránsito hay, puede superar ampliamente los 80 decibeles. El escape de una motocicleta, ¿sí? Eso, escape libre, que hace mucho ruido, está entre los 90 decibeles. Un concierto rock, 120 decibeles, y ahí estamos pisando el umbral del dolor. ¿A qué nos referimos con este umbral? El umbral quiere decir que es el límite máximo que puede soportar el humano sin que ya nos produzca, básicamente lo que dice ahí,
el dolor, valga la redundancia, me empieza a producir dolor. Ese dolor agudo, molesto, ¿sí? Que a veces se lo asocia a inflamaciones o a infecciones, también puede suceder por exceso de ruido. En el gráfico de la derecha van a ver una tabla donde ejemplifica por cada diferencia horaria el nivel máximo permisible en dBA. Dijimos 85 decibeles, son 8 horas, pero si estoy solamente 4 horas en un ambiente de ruido, puedo llegar a 88 decibeles, ¿sí? Un ejemplo claro, si yo miro el gráfico de la izquierda, tengo una aspiradora, la aspiradora de hogareña, donde tenemos 90 decibeles, o no, o puede ser una aspiradora de uso industrial, por ejemplo, los que se usan para el mantenimiento de los automóviles o de las fábricas. ¿Por qué en general no utilizan protección auditiva? ¿Por qué en nuestros hogares no usamos protección auditiva? Porque en general la aspiradora no está más de una hora encendida, ¿sí? Suelen estar 30 minutos. Y si vamos a esa tabla, la comparamos con el costado, nos damos cuenta que con 90 decibeles podemos estar por lo menos 2 horas, ¿sí? Entonces hay que tener muy en claro esto porque a veces nos va a parecer que hay ruidos muy elevados o ruidos muy por debajo y que tal vez pensamos que sí necesitamos o que no necesitamos, pero no tenemos ninguna referencia. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Sobre todo hablando del ambiente laboral, poder medir el ruido del ambiente. Es indispensable, tan indispensable como medir los contaminantes a la hora de hablar de protección respiratoria. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Se siguen sumando personas? A los que se han sumado últimamente, los invito a que hagan consultas a través del icono de preguntas. Ahí solamente las voy a leer yo y las voy a hacer en forma directa. Bueno, continúo. Bueno, ya sabemos de qué ambiente nos tenemos que proteger, de qué nos vamos a proteger, que en este caso es el ruido excesivo. Ahora, ¿cómo nos protegemos? Tenemos básicamente dos tipos de protectores. Lo que dije recién, los tapones y las copas, fonos. El tapón tiende a tapar el canal auditivo, es de un material que es como un elastómero termoplástico, y que por el solo hecho de tapar el canal auditivo lo que hace es bloquear el ingreso del ruido. En cambio, la copa, a través de su diseño, de su estructura y de su ajuste, lo que hace es generar una protección alrededor del pabellón de la oreja, generando un tipo de barrera acústica. ¿Sí? Eso sería la palabra técnica, es una barrera acústica. Es la gran diferencia entre uno y otro. Tenemos una clasificación en los tapones. Por un lado son los premoldeados, que son los más comunes, los tradicionales, que como se ven en la imagen, aquí tengo uno en mano, no sé si se va a lograr ver y apreciar, lo voy a poner bien cerca de la cámara, ¿sí? Trialeteado, ¿sí? Esto para cubrir cada nivel del canal auditivo. Y los de abajo, que dicen personalizados, son esos que se desarrollan para cada usuario en particular. Esto es para nivel general, para la mayoría, pero después tenemos unos que son personalizados, que copian directamente el canal, se hacen a través de un molde exacto de cada operario y lo que logran de esta manera es un sello mucho más alto que cualquier otro protector. Son más costosos y se ven muy poco en la realidad. Hay muy pocos lugares en la industria donde lo utilizan. Muy pocos países también. Pero existen, por eso que lo coloco. Por otro lado tenemos los desechables, a ver si tengo alguno, yo creo que sí. Aquí tengo uno, igual que el de la imagen.
El desechable es un tapón foam autoexpansible que si yo lo aprieto, se hace pequeño, ¿sí? Se hace delgado y esto permite que yo lo coloque, lo introduzca en el canal, lo suelte y van a ver cómo a través de unos segundos ya volvió a su forma habitual, ¿sí? Tiene muy buena reacción. Esto lo que hace es generar muy buen sello, casi tan bueno como los personalizados, pero son desechables, a diferencia de estos que son lavables. Estos se pueden lavar, secar y reutilizar. ¿Por siempre? No. Apenas hay un síntoma de desgaste, hay que desecharlo. Estos son desechables porque su material, al ser foam y autoexpansible, a medida que se va ensuciando con la misma grasitud del cuerpo o del ambiente, la suciedad del ambiente, lo que va a proporcionar es que estos poros se vayan tapando y que cada vez se readecue menos a su entorno, es decir, cada vez se va a ir expandiendo menos. Con lo cual, si no podemos garantizar que se va a expandir a su tope máximo, como de fábrica, hay una leve inseguridad en el elemento, por lo cual hay que desecharlo. ¿Se entiende? Acá recuerden que estamos hablando siempre de prevención. Y después tenemos otro tipo de desechable que son los cobertores de canal. No tengo ninguno para mostrarle, pero tiene un foam similar a esto, apoyado por una vincha que lo que hace es ayudar y colaborar al ajuste, ¿sí? Y a la buena colocación. Por otro lado, tenemos los fonos. Los fonos tenemos del tipo pasivo, como está en la imagen, ¿sí? Los tradicionales, lo que la gran mayoría o en la mayoría de los mercados existe, estos fonos o estas copas lo que hacen es cubrir la oreja y a través de lo que dije recién, del diseño, la almohadilla, la composición y el ajuste, llegan a atenuar el ruido del ambiente, ¿sí? De manera pasiva. Después tenemos dos modelos que se suelen mezclar y se suelen confundir, que es uno es con comunicación y otros son los activos o que trabajan en forma activa. Los con comunicación es un equipo pasivo que se le introduce un elemento electrónico que me permite escuchar no el ambiente, sino a una persona, puede ser una radio, puede ser un celular y demás. Pero el bloqueo que me hace es por la copa, o sea que sigue funcionando como un equipo pasivo. Lo único que aumenta es su comunicación. Y después tenemos lo de atenuación activa, que lo que hace es bloquear el sonido electrónicamente. ¿Sí? Va a decir, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí tengo un ejemplo de nuestro equipo que se llama E3. En otras marcas, por supuesto, se va a llamar de manera diferente. Este equipo lo que hace es no solamente tapar y cubrir de forma pasiva, sino que en el momento que yo lo enciendo, puedo escuchar mi ruido del ambiente siempre y cuando no supere el límite. El límite, habíamos dicho recién que era de 85 decibeles, en este equipo está ya configurado para que atenúe 82. ¿Sí? Entonces nos da un margen de seguridad. ¿Qué ayuda este equipo? A que yo a su vez tenga un Bluetooth a donde pueda activarlo y poder tener mi teléfono comunicado o mi radio, handy, no sé cómo lo llaman en Chile, que esta comunicación va a ser fluida, con lo cual yo puedo estar en contacto con mi entorno, con mi compañero o con una torre de control y estar a su vez dentro de un ambiente donde tengo ruido de 90 decibeles, por ejemplo. Y voy a estar protegido del ambiente y a su vez voy a estar comunicado. ¿Sí? Es una gran solución para ciertos lugares a donde la comunicación es necesaria, pero no se logra las atenuaciones adecuadas. ¿Está claro ahí? ¿Sí? A la gente que ha ingresado a último momento.
Les vuelvo a recordar que se pueden comunicar conmigo a través del icono de preguntas. Pueden hacerme la pregunta directamente, apenas surge la duda. ¿Todo ok? Bueno, esta pregunta me la han hecho en reiteradas ocasiones, por eso es que decidí colocarlo. Es si usar orejeras o usar tapones. ¿Qué es mejor, la orejera o el tapón? Yo en este punto siempre la pregunta se la hago al público cuando estoy en modo presencial, porque es muy interesante los distintos puntos de vista y las distintas opiniones. Que para algunos es mejor los fonos, para otros es mejor los tapones. La realidad es que no existe uno mejor que otro. El tapón tiene sus particularidades y las orejeras o el fono tiene otras. Es decir, con el tapón auditivo, la atenuación final va a estar totalmente relacionada a la experiencia que tenga el usuario, a la capacitación que tenga el usuario. Es decir, este tapón atenúa 32 decibeles. Nosotros como fabricante y la certificación va por 32 decibeles. Ahora, la persona que lo va a utilizar, ¿se lo sabe colocar para llegar a esos decibeles o no se lo sabe colocar? Porque no es lo mismo una buena colocación que me va a garantizar los 32 decibeles de bloqueo o una mala colocación que lo voy a tener apenas introducido y posiblemente me atenúe 15. Entonces, ¿podemos llegar a ruidos más altos, al bloqueo de ruido más alto? Sí, pero va a estar totalmente relacionada a la experiencia que tenga el usuario para colocárselo. Es ideal para ruidos constantes y a jornadas prolongadas. ¿Por qué? Me lo coloco una sola vez, bien colocado, puedo ingresar al área de trabajo, estar 4 horas, 6 horas y salir y recién ahí sacármelo. Es muy bueno para temperaturas a donde son muy elevadas, a donde hay mucha humedad, porque al ser algo tan pequeño, es muy bueno el confort, no pesa, no molesta. Entonces es muy bueno para esos lugares a donde también el ambiente es muy sucio, porque me bloquea directamente cualquier ingreso de partículas. Pero ojo, que si yo me lo saco en el lugar de trabajo y me lo vuelvo a introducir, tengo el riesgo de introducirme el contaminante dentro del canal auditivo. Y la orejera, lo bueno que tiene es que la atenuación no depende de la experiencia del usuario o depende mucho menos, porque es más fácil colocárselo. Casi cualquier persona sabe cómo colocarse este equipo. Es muy bueno para alternar tareas a donde tenemos ruido y no ruido, por ejemplo, inspecciones o recorridos de planta o lugares a donde se activa y se desactiva alguna máquina, porque me permite sacarlo y colocarlo de manera muy fácil, mucho más fácil que un tapón. Es muy cómodo quitarlo y retirarlo, ¿sí? Y es más duradero en el tiempo. Es un punto que no está detallado ahí, pero es más duradero que un tapón. Bueno, aquí vamos a un concepto bastante más técnico, ¿sí? También decidimos incluirlo porque es una pregunta habitual y una confusión habitual. Porque hay equipos que determinan el NRR de protección y otros equipos que determinan el SNR y los valores no son iguales y alguno es mayor y otro es menor y depende de la marca cuál prioriza. Vamos a estandarizar esto. El NRR o el SNR es la tasa de reducción de ruido que tiene el elemento, el protector. ¿Sí? ¿Quién determina esa tasa de reducción de ruido? El fabricante. ¿Quién certifica que ese valor de atenuación de ruido es real? La certificación. Van tomando los pasos, ¿verdad? El fabricante lo determina, la certificación lo garantiza. Ahora, ¿por qué es NRR para algunos casos y SNR para otros casos? Básicamente es qué certificación es la que está garantizando la atenuación. ¿Qué proceso de certificación tiene aprobado ese equipo? ¿Se entiende?
no, digamos, si bien la tasa de reducción de ruido es lo mismo, el NRR o el SNR, no es lo mismo el valor. ¿Por qué? Porque los métodos de ensayo de cada laboratorio, de cada norma, son diferentes. Entonces es muy difícil llegar a un mismo valor. ¿Se entiende? Ahora me dicen, ¿qué valor voy a tomar? Y bueno, tomen el valor de la norma que ustedes están, digamos, se están refiriendo. Si yo estoy, vamos a poner otro país, si yo estoy en Ecuador y Ecuador se basa en norma ANSI del 74, yo me voy a basar en el NRR. No me interesa si el equipo tiene dos valores. Yo voy a fijarme en el valor NRR. ¿Se entiende? Si yo estoy en Argentina tenemos la norma IRAM, que se basa en la norma europea, como dije antes. El valor que tomamos en Argentina es el SNR. Y si estoy en Brasil, que también se basa en ANSI, pero en ANSI del 2008, en la persona de seguridad de una empresa de Brasil no le va a importar todos los tres valores, solamente lo que le va a importar va a ser uno, que es el NRR-SF, porque es con el cual Brasil toma como medida o normativa válida. ¿Se entiende? Ahora, algo muy importante para entender por qué los valores son diferentes y supuestamente debería, el mismo equipo atenúa de una manera y tiene tres valores diferentes. Porque el método cambia. En el caso del 74, de ANSI del 74, que es la que es más usada en América, es la más vieja y es la más usada, es algo muy particular. Tiene un método de prueba que es subjetivo y asistido. Esto quiere decir subjetivo porque se basa en personas, no es una máquina. Escucharon bien, ¿eh? No es una máquina la que evalúa, son personas. Es un promedio y una atenuación media lograda a través de qué? De las escuchas que hacen las personas. Esto es como si fuera una audiometría. ¿Mm? ¿Y por qué es asistido? Porque la persona, el personal de ANSI, cuando va a hacer la medición a la persona que les van a hacer la prueba, se lo colocan de manera adecuada. ¿Mm? La asisten. Y la particularidad que tiene esta norma es que tiene las bandas de octavas más largas, tiene desde 125 a 8000, pero toma la banda extra de 3150 y de 6300. Entonces, también tiene un parámetro un poco más extenso a la hora de medirlo. Entonces, teniendo en cuenta que estamos hablando de humanos, que la subjetividad y que cada persona escucha de manera diferente, de que un equipo que está totalmente asistido, que están basados en valores en decibeles, que el decibel es un valor que busca estandarizar el sonido, ¿sí? No es un valor real, porque se mide en hertz. Entonces, tomando esta ecuación que se basa a través de una ecuación, no de una ecuación, sino de una fórmula logarítmica, no podemos tomar como un valor absoluto. Es decir, esto, si viene un fabricante y dice que este equipo atenúa 30 decibeles, no puedo tomar como un valor absoluto el 30 decibeles. Tengo que tener en cuenta una variación estándar. Cualquier persona que esté aquí presente que haya estudiado estadística se va a acordar de esa palabra, de esa frase, la variación estándar, que en la protección auditiva son de 3 decibeles. Es decir, que durante 3 decibeles cualquier protector que esté en ese rango va a estar atenuando lo mismo estadísticamente. ¿Sí? Un equipo que atenúe 25 decibeles contra otro equipo que atenúe 26, no hay diferencia. Comercialmente seguramente los vendedores y demás van a poder potenciar para querer lograr una diferencia y poder venderlo. Técnicamente no la hay. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la variación estándar a la hora de seleccionar un equipo. Con ANSI del 2008 es muy parecida a la del 74, pero con una gran diferencia.
hay un solo punto que es muy diferente, aparte de las bandas de octava, que no es asistido. El equipo, en vez de colocárselo, se lo dan en mano y la persona se lo coloca como le parece, como cree que le va. Por eso es que los valores del NRR-SF en cualquier protector auditivo en general es el valor más bajo, sobre todo en los tapones, porque es lo más fácil de colocárselo erróneamente. En cuanto a la norma europea, también es subjetivo, también son con personas, usa la misma media estándar en cuanto a lo que son las bandas de octavas que el ANSI del 2008, pero el usuario es entrenado. Es decir, la media de personas que va a hacerse esta especie de audiometría, la entrenan para poder hacer las pruebas. Que en este caso, a mi criterio, lo dejo a mi criterio, pero es lo más lógico y lo más parecido a lo que sucede en un ambiente laboral, en una empresa más o menos apegada a una cultura de seguridad firme, podríamos decirlo. La buena práctica profesional nos dice que hay que capacitar a los operarios. Entonces, si yo capacito a los operarios y tengo una norma que para hacer las pruebas, también pruebas sobre usuarios entrenados, quiere decir que por ahí es un valor, se podría decir, más lógico, a mi manera de verlo, ¿sí? Lo que pasa es que en realidad no todas las empresas entrenan a sus usuarios, ¿sí? Bueno, entonces, ANSI del 74 toma el valor NRR, ANSI del 2008 toma el valor NRR-SF y el Europa y Argentina toma el SNR. ¿Ok? Ahora, con esto nos alcanza para seleccionar el equipo y no. Tenemos este punto que es bien técnico y que muchas veces no se habla, pero sí se lo dice, sí se lo llama. Es decir, se habla de DBA o DBC y muchas veces no se sabe a qué se refiere. ¿Mm? Para entender de qué estamos hablando con DBA o DBC, tenemos que entender que como el oído, volvimos a hablar que era algo subjetivo porque cada persona escucha de manera diferente, ¿cómo hacemos para estandarizar en forma numérica, para que nos sirva como una estadística, lo que escucha un humano? Entonces, para poder lograrlo, se buscó un gráfico a donde se le coloca un gráfico cartesiano, a donde se busca, a través de estas curvas, lograr lo que un oído humano promedio escucha o escucharía, de acuerdo a la frecuencia y el decibel. ¿Sí? Por eso es que tenemos la curva de ponderación A, B, C y D. Básicamente lo que simulan es la sensibilidad del oído promedio. Promedio, no total. ¿Mm? La más usada es la A y la C. Podemos decir que la curva A son los niveles de presión sonora más bajos y el C son el nivel de presión sonora más altos. Esto sirve mucho a la hora de poder ayudar a la selección correcta de un equipo auditivo. Vamos a un ejemplo. Tenemos dos fórmulas, de acuerdo si es DBC o DBA. Si la fórmula en DBC es la dosis de ruido, ¿sí? Lo vamos a poner, le vamos a poner S como es el nivel de zona segura, de nivel de ruido seguro adoptado, menos el ruido del ambiente, perdón, igual al ruido del ambiente menos el NRR, ¿sí? Y en el caso del DBA, vamos a tomar la misma fórmula, pero le vamos a restar al NRR del equipo 7, un valor de 7, que sale de otra ecuación que si no les pongo acá porque si no podemos estar 24 horas hablando de este tema y es mucho más matemático. Las fórmulas no son iguales, porque justamente lo que estamos hablando es que la curva de ponderación son diferentes. Entonces hay que saber bajo qué estamos midiendo el ambiente, bajo qué curva de ponderación, para saber cómo vamos a usar la fórmula. Si vamos a usar DBC,
En Chile, por ejemplo, si alguno me colabora y me puede decir si utilizan DBC o DBA habitualmente, me van a ayudar muchísimo para hacerlo claro aquí. Mientras tanto, lo voy explicando. Si yo tomo con un sonómetro, que es el gráfico de abajo, o decibelímetro, como le suelen decir en otros países, lo mido en dBA, el mismo equipo me permite medirlo en dBA o en dBc, yo eso lo tengo que considerar a la hora de hacer el cálculo. Un ejemplo, en dBA, que es el más común o el más simple. Esto es un ejemplo que me lo hicieron en vivo. Me lo propusieron que los ayudara. Resulta que el ambiente estaba medido en dBA. Un ambiente de trabajo a donde en 8 horas le daba 95 decibeles. dBA. El nivel seguro por esa empresa adoptado era de 80, no de 85 como habíamos dicho. Ellos tomaban 5 decibeles por debajo. ¿Sí? Entonces, haciendo la ecuación, ¿cuál era el NR adecuado? Tomaba los 95 del ambiente, le sumaba los 7, que es lo mismo que restarle 7 al NRR, le resto el nivel seguro adoptado y el nivel que me da es de 22 decibeles. Esos 22 decibeles es del equipo que yo tengo que utilizar. Es NRR de 22 decibeles. En el mundo de la seguridad hay muchas marcas y cada marca tiene distintos decibeles de equipo de protección. ¿Cuál voy a seleccionar? Voy a seleccionar el más cercano a ese nivel. Primero tengo que adecuar y ver si necesito un tapón o una orejera. Y luego de eso, ver, supongamos que recaiga en la orejera, voy a elegir el que está más cercano a los 22 decibeles. En este caso, en la figura, yo tengo un equipo auditivo que es de 22. Pero si tuviera uno de 23 o uno de 21 y no tuviera el de 22, también me sirve. Siempre el más cercano. ¿Por qué no por encima no darle uno mucho mayor? Porque eso me va a generar la probabilidad de aislar a la persona. Entonces, en vez de darle una seguridad y prevención, al aislarla porque no escucha absolutamente nada de su entorno, puede ocasionar riesgos laborales, como no escuchar una sirena, no escuchar a su compañero o no escuchar una máquina que tiene ciertos movimientos y ciertos golpes que anuncian un mecanismo, supongamos. ¿Sí? ¿Está claro este punto? Yo siempre me detengo mucho acá y es donde generalmente evacúo muchas dudas porque a veces hacen una resta inmediata de los ruidos del ambiente, le restan en 85 o viceversa, listo, no hace falta 20 decibeles, 25 decibeles y dan el protector auditivo y se terminó el tema. Y no contemplan si lo están midiendo en dBA o en dBc, porque la ecuación cambia rotundamente. ¿Sí? Hay 7 puntos de diferencia, muy importantes. Y ni hablar si cambian de normativa, si en vez de NRR se van a basar en el SNR. Cambia el número también. Hasta puede llegar a cambiar el equipo directamente. ¿Dudas, consultas aquí? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bastante bien. Había calculado 1 hora y 15 minutos de duración, creo que estamos bastante bien. Bueno, continúo entonces. Otro punto importante que a veces no se le da la importancia necesaria es los impactos de los descansos, que tiene mucha relación con la mala colocación o con la selección inadecuada del equipo. La mejor forma de entender el impacto de los descansos es a través de un ejemplo. Tomemos este ejemplo. Yo estoy aquí en una empresa, estoy en un aserradero, ¿sí? Se corta madera a donde tengo 100 decibeles, ¿sí? Tomemos que son dBc, 100 decibeles en dBc. Me voy a utilizar un equipo auditivo de este tipo,
que supongamos que tenúa 25 para hacer valores, digamos, un poco más sencillos, una resta sencilla. Si yo tengo un ambiente de 100 decibeles y me protejo con un equipo de 25, la dosis de ruido que me va a ingresar, ¿de cuánto es? De 75, ¿ok? Quiere decir que la eficacia del equipo, que me dice que atenúa 25, es completa. Y la pérdida que hemos tenido es completa, porque durante una hora yo al equipo me lo coloqué y no me lo quité. Estoy haciendo la buena práctica profesional, ¿sí? Estoy haciendo el uso ideal del equipo de protección. ¿Estamos hasta ahí? En el guión de abajo, a donde dice 1 minuto, quiere decir que yo descansé en una hora, descansé solamente 1 minuto. Ese minuto puede haber sido cuando me lo saqué para hablar por teléfono, cuando me lo crucé porque no escuchaba a mi compañero, porque me molestaba y lo descansé colocándomelo aquí porque ya me generaba mucha presión, o porque me lo olvidé colocar, o me lo coloqué cuando estaba ingresando en el lugar de ruido y no afuera. Cualquiera de esas variables me puede dar 1 minuto de descanso. Ese minuto de descanso quiere decir que la dosis de ruido en esa hora, en vez de ser 75, fue de 83, ya cercana al umbral. ¿Sí? La eficacia de este protector pasó a ser, en vez de 25, pasó a ser de 17. Perdí un 32% de decibeles. Es mucho, ¿no? Por solamente 1 minuto. A partir de los 2 minutos ya quedé fuera de la protección. Ya entré a 86 decibeles. O sea que ya me está produciendo daño. Y el daño en la protección auditiva no se recupera. El oído y que hemos perdido, la capacidad de audición que se pierde, no se recupera, no se regenera. Es muy importante esto. Ni hablar después, 10 minutos, 15 minutos. Es muy importante el impacto de los descansos y en mi experiencia me dice que la gran mayoría de la industria no se fija en este punto. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué nos dice esta tabla? Que el mejor protector es el que se usa permanentemente. No necesariamente el de mayor atenuación es el adecuado, porque me puede llevar a un impacto de descanso. Y la responsabilidad como usuario es fundamental. Nosotros podemos darle toda la capacitación, el profesional de seguridad, la empresa le puede dar grandes equipos, pero si el usuario no está consciente de por qué lo tienen que utilizar, no existe posibilidad de protección. La responsabilidad como usuario es fundamental. ¿Sí? ¿Vamos bien? Frénenme, porque yo hablo y no paro. Muy importante tener en cuenta. El NRR o el SNR no es igual a la atenuación real, ya lo dijimos. No es un valor absoluto. Hay que considerar la variación estándar, que pocas veces le damos importancia. Muchas veces nos centramos, necesito un equipo de 25 decibeles y listo. ¿Le traemos uno de 26? No, quiero el de 25. ¿Le traemos uno de 24? No, necesito solamente 25. No, no es que se necesite solamente 25. Ojo con eso. La protección efectiva es totalmente relacionada o es igual a un usuario totalmente entrenado y motivado. Es muy importante el entrenamiento y las capacitaciones y la motivación en el uso. Hay que tener en cuenta el impacto de los descansos. Y como muy importante, los programas de entrenamiento y concientización. Esto en toda empresa, cada vez por suerte, en Latinoamérica estamos creciendo aún más en la seguridad y se está haciendo más frecuente. Pero es importante los programas de entrenamiento periódicos, ¿sí? Y la concientización de por qué se usan los elementos de protección, en este caso la protección auditiva. La protección auditiva, creo yo que después la protección respiratoria es la más compleja.
porque la protección respiratoria a veces como que ante el desconocimiento causa más miedo y podemos sobreprotegernos. En cambio, por desconocimiento, la parte auditiva tiende a desprotegernos en vez de protegernos más. Entonces pasa a ser un tema muy delicado. Después de toda la parte normativa, de las estadísticas, cada fabricante tiene lo que nosotros decimos la capacidad del fabricante a que adaptarse a los tiempos, adaptarse a los mercados, a las necesidades del cliente. Aquí hay una evolución constante, no solamente en la seguridad, sino en todos los otros rubros, y la adaptación de los fabricantes a este cambio constante es muy importante, ¿sí? Este año hemos vivido el tema de pandemia y creo que en todas las áreas laborales se ha entendido que readaptar. Bueno, esto sucede para todos por igual. La importancia es saber adaptarse rápidamente. Para esta adaptación nosotros hablamos un poco de lo que es la capacidad del fabricante. Por supuesto que acá voy a tocar un poquito más el tema del IBUS. Recién venía hablando a nivel general. El tema de los tapones, la gran variedad, sobre todo de productos, ¿sí? Viene con su cajita, como ven en la imagen, libre de PVC, algo muy importante. El IBUS tiene un compromiso con el medio ambiente muy grande. En todos sus productos, intentas usar siempre el menor, en este caso PVC posible. Para el caso de los cascos, para todas las líneas, siempre estamos muy asociados a lo que es las medidas de prevención, no solamente de seguridad, sino al cuidado del medio ambiente. Bueno, el FOAM, que le mostré recién, que puede ser con cordel o no cordel, ahí tiene un ejemplo claro. Miren la presentación y van a ver en la gráfica que dice que este tapón tiene 31 decibeles en NRR y 32 en SNR. ¿Sí? Y con cordel, con el cordón, tiene 32 decibeles NRR y 35 en SNR. Va a decir, pero ¿cómo puede ser si es el mismo auditivo? Sí, pero el cordón te permite tal vez más dureza y por eso más penetración y sella mejor, tal vez. O simplemente la medición dio así bajo laboratorio. Y son valores totalmente diferentes porque son medidas diferentes, porque son normas diferentes. Pero el equipo es el mismo. ¿Mm? La línea 300, ¿sí? Que funciona muy bien en Chile, totalmente plástica, no tiene ninguna parte metálica. Esta parte es muy importante porque estamos hablando de seguridad y de innovación. Tengan en cuenta dos cosas. La parte metálica es resistente, sí, pero tiene la contra, que al no ser todo plástico, no es dieléctrico, ¿sí? No es conductivo. En nuestro caso, al no tener parte metálica, ya tenemos un punto a favor, un elemento que no conduce energía eléctrica. Otro punto a favor es que el plástico siempre retoma a su lugar, siempre vuelve a su lugar. En cambio, el metal parece que estuviera entero, pero con el tiempo tiene esto es algo de física, se va ladeando, se va como doblando, entonces va perdiendo cierto ajuste con el transcurrir del tiempo. Posiblemente el equipo lo vemos entero, pero a la hora de colocarlo no ajusta lo necesario. Y el ajuste es algo muy importante para lograr la atenuación. Y aparte, bueno, es más liviano y confortable. Los de copa, esto simplemente lo voy a mostrar, tipo para casco o vincha. La línea Alternative, ¿sí? Una línea un poco más económica, con atenuaciones menores, con un diseño blanco para empresas alimenticias. No sé si aquí hay algún presente que trabaja en empresas alimenticias. En Argentina, por ejemplo, lo que son frigoríficos y empresas lácteas, sí o sí utilizan equipos adecuados a la pulcritud, que en este caso está asociado a todo lo que es blanco, línea blanco. Para casco de minería o petróleo, adaptados, ¿sí?
Esto es muy fuerte y funciona muy bien en sobre todo más que nada en minería. El petróleo de a poco ha ido dejando el casco de la ancha, entonces cada vez hay menos, pero en minería sigue utilizando la línea L450, que es la que mostré recién, los aditivos electrónicos, que le mostré, le ponía el ejemplo con la clasificación. Esta es una línea que todavía no está en Chile, está solamente en Argentina. Muy importante el tema de los repuestos. ¿Qué pasa? Con el equipo auditivo de los fonos o copas suelen ser más costosos que un tapón, ¿sí? La durabilidad también es mayor, pero muchas veces por el desgaste de una almohadilla se tiene que cambiar todo el equipo. Bueno, en este caso nosotros también tenemos repuestos para que o colaborar con la empresa a no incurrir en grandes gastos. Eso es todo. Un breve resumen. En tiempo estamos bastante bien. Así que, si les parece bien, podemos responder a algunas preguntas. Nos tomamos 2 o 3 minutos para responder preguntas, consultas o lo que quieran hacer. A los que se han sumado últimamente, lo invito a contactarse conmigo a través del icono de preguntas, que está a mano izquierda, en forma escrita. Solamente lo voy a ver yo y le respondo. Para tareas, digamos, a ver, para obras, ¿qué equipo recomendar? Para obras de construcción, obras civiles, que a veces es buena pregunta. A veces es difícil medir porque va cambiando las tareas y no se logra medir ciertos ambientes. Ahí lo que hay que buscar es alguna referencia de los equipos que se utilizan y poder medirlo de esa manera. Por ejemplo, no sé cómo lo llaman en Chile, pero un martillo percutor para el suelo tiende, aparte de tener vibraciones, tiende a tener un ruido alto, bastante alto. Y ahí primero lo que hay que hacer es extender los descansos, incorporar descansos y a su vez, bueno, poder medir el equipo. Hay muchos equipos que se vienen con una ficha técnica donde dice los decibeles, eso les puede ayudar, ¿sí? De todas maneras, ahí hay que hacer un cálculo menor porque la persona no está 4 horas martillando, siempre tiene descansos. ¿Mm? En el caso de un montacarga o los clarquistas, los que manejan estos equipos de carga, no sé cómo lo llaman en Chile, acá tiene un montón de nombres, la famosa Bobcat, bueno, ahí sí ya tiene un ruido alto, permanente, porque las personas a veces están 4 horas sentadas, se bajan unos minutos y se vuelven a subir. Ahí sí se puede llegar a medir el ambiente, el ruido, pero suelen utilizar por experiencia atenuaciones de equipos que se pueden decir equipos de atenuación media, ¿m? Siempre con casco. Para un aserradero, a donde hay leña, va a depender de la polución del ambiente, porque en base a eso yo también puedo medir si es necesario una copa o un tapón. ¿Qué otras protecciones? Hay que tener en cuenta también qué otras protecciones es necesaria en el ambiente de trabajo. Por ejemplo, la soldadura, una pregunta que me suelen hacer siempre. Para un soldador, ¿cómo lo protejo? Porque la careta de soldar muchas veces impide la colocación de un fono. Y bueno, en general la soldadura, si yo voy a recomendar, aparte por los niveles de ruido, porque ¿qué sucede? El soldador no está solo. En general está con sus compañeros que están con herramientas de corte y demás, y hacen jornadas prolongadas. Y por ahí un tapón auditivo es lo más aconsejable. Y a su vez por la misma suciedad o polución de polvos y partículas en el ambiente. ¿Mm? Otra pregunta. El NRR suele dar
niveles más altos, perdón, más bajos. En realidad es así. El NRRSF suele ser mucho más bajo, el nivel de protección, que el NRR o el SNR. Como la norma que te da el SNR es la europea y el usuario es entrenado, se suele lograr atenuaciones más altas. Por eso es que el valor es más alto. Uno más, dudas, consultas. Ahí, Antonio, me estás pidiendo habilitación de micrófono. No, no puedo habilitar micrófono porque generalmente las charlas hay mucha distorsión y no se hace prolijo. Aprovecha el icono de preguntas para consultarme y yo te respondo por ahí. ¿Qué protector auditivo dieléctrico, Antonio? Bueno, el tema hay que primero, digamos, diferenciar. Dieléctrico, para que un equipo sea dieléctrico, tiene una normativa. Lo que nosotros tenemos son equipos que no son conductivos por una cuestión de concepción del material. Este equipo no tiene ninguna parte metálica, por lo cual es un equipo que no tiene conductividad eléctrica. ¿Sí? A ver si tengo aquí uno que va para el casco. Aquí. ¿Sí? Este equipo no tiene partes metálicas, entonces favorece a ambientes para tareas de mantenimiento o tareas eléctricas. Por ejemplo, en muchos países a nosotros nos seleccionan empresas de energía eléctrica porque tenemos esa condición. Usan cascos a donde no tengan ninguna hebilla, nada de metálico, protector auditivo donde no tenga nada de metálico, porque lo que buscan es intentar de reducir al máximo cualquier probable contacto o transmisión de energía, o hasta por la misma estática a veces. ¿Mm? Más allá que, por supuesto, la empresa de energía eléctrica también trabaja con guantes, trabaja con otra serie de equipos. ¿Cuál es el mejor material en tapón reutilizable? Buena pregunta. Buena pregunta porque están acostumbrados que escuchen una palabra que es la famosa silicona, ¿verdad? Díganme si no es así, si alguno cree que no. Pero lo toman a la silicona como si fuera lo mejor y lo último. La silicona lo que tiene, que cuando apareció era como un material hipoalergénico natural y no generaba alergias. Pero resulta que la tecnología ha evolucionado y yo les aseguro que si usan nuestro elemento, que es un elastómero, ¿sí? Que no es silicona, es hipoalergénico y es más dócil y genera mejor sello que una silicona. Entonces me dicen, ¿cuál es el mejor? ¿Y nosotros tenemos silicona? Sí, también tenemos de silicona. Pero esto, para mí es mejor. Lo que voy a buscar, si me das un segundo, lo que pasa es que lo tendré que buscar. Mira, Antonio, voy a poner mi correo. Ahí puse mi correo para todos. Lo que te invito, Antonio, es que me escribas ahí pidiéndome información sobre el material y yo te voy a mandar toda una información sobre este material y por qué es mejor. La silicona produce muchísimos desechos,
es muy difícil trabajarlo, por lo cual se desecha bastante y ante esta política de cuidado ambiental es como que va totalmente en contra. Vienen detectables. El que sea detectable, este es un modelo viejo, justo tengo un detectable aquí. A ver, te lo voy a intentar demostrar en pantalla. Es medio complicado, pero es algo muy pequeño, metálico, que lo que hace es, al tener algo metálico, si el equipo se cae en algún ambiente de alimentos, por ejemplo, a través de un detector de metales lo puedan encontrar y sacar. Se utiliza muchísimo en alimenticias. Este es un modelo viejo porque ya desde hace más de un año ya viene con una bolita metálica incorporado dentro, a donde no tiene ninguna posibilidad de llegar ahí el usuario, ni sacarla, ni nada. Con lo cual lo hace bastante más seguro. Es como todo, esto va evolucionando. Ahí en el correo que pasé, espero que le haya llegado. Pueden hacerme cualquier consulta, pedirme cualquier tipo de material, no tengo problemas, se los paso. Es mucho mejor por correo porque uno se puede explayar un poco más y le puedo adosar materiales adjuntos. Bueno, creo que estamos bastante bien de tiempo. Bueno, gente, si no hay más preguntas, por mi lado estamos con los tiempos cumplidos. Espero haber satisfecho sus necesidades y cualquier consulta a través del correo. Para el que no tomó nota, se lo digo en forma verbal, es german.fredes@libus.com. Me pueden escribir ahí, hacer cualquier otra consulta y demás. ¿Mm? No, gracias a los que me están agradeciendo, gracias a ustedes por participar, gracias por estar, a los que me vienen acompañando y para las personas nuevas que se han sumado, bienvenidos y espero verlos en la próxima. Una última consulta que acabo de ver que ingresó era cómo se limpian los tapones reutilizables. Al igual que todos los elementos de protección personal, solamente agua. Solamente agua. Si lo quieren limpiar un poco más profundo, háganlo con un jabón neutro. Jabón blanco, jabón en pan, como lo llamen en Chile. ¿Sí? No utilicen detergentes industriales, no utilicen solventes, no utilicen ningún elemento, ningún otro producto que sea tendencia a ser abrasivo porque van a dañar la concepción del material. Anteojos, protector auditivo, casco, protección respiratoria, solamente agua, no utilicen otro elemento. Un paño limpio y nada más. ¿Mm? No, gracias a ustedes, gracias a todos los agradecimientos, no voy a nombrar uno por uno. Muchas gracias a ustedes por participar, espero que les haya sido claro y estoy a total disposición. Escríbanme, sin compromiso les digo. Estaba Madeline y Eduardo de Libus Chiles presentes, pónganse en contacto también si quieren con ellos para que ellos me darían la consulta a mí, no hay problema, ¿sí? La idea aquí es sumar y apoyar la cultura de seguridad de todos los países. ¿Mm? Bueno, cualquier duda, ya saben, por correo. Muchas gracias por la participación y esperemos vernos pronto. Hasta luego. Que tengan un excelente día.